Buenas tardes. Creíamos que íbamos a estar unos cuantos más, pero hemos tenido la mala suerte de coincidir con una manifestación a las 7:30 y el público que esperábamos llenar la sala, pues me parece que lo tenemos de manifestación. A ver si conseguimos que cuando se acabe vengan y llenen y podamos tener un diálogo fluido. Les quería comentar que, para los que no nos conocen habitualmente, que era para los que estaba dirigido un poco este foro, Acción Social Católica fue fundada en 1903, siguiendo las directrices de la doctrina social de la Iglesia. Está formada por laicos católicos que deseamos poner en práctica nuestras creencias a través de la formación, denuncia y ayuda a los demás para conseguir un mundo más justo para todos. Por eso hemos querido hacernos eco de un tema que preocupa a todo el mundo, los desahucios. Nuestra intención en este foro es, dejando a un lado los errores pasados que no tienen solución, aportar soluciones e ideas. Para ello tenemos con nosotros a Mariano Alfonso, que es de Stop Desahucios, don Carlos Marín, magistrado, José Antonio Bisús, abogado en ejercicio, y Francisco Yagüe, secretario general de Cáritas. Cuando se termine la exposición de los cuatro ponentes, esperamos que ustedes hagan las preguntas y se dirijan al que consideren oportuno que les responda a sus dudas. Sin nada más, le cedo la palabra a Mariano Alfonso para que nos haga una exposición de su visión del problema. Bueno, buenas tardes y gracias por habernos invitado. La verdad es que son un poco las oportunidades que tenemos en debatir con otros sectores de la sociedad sobre la cuestión de los desahucios. Y yo aquí, bueno, tengo el papel de el militante social. Nosotros somos... Primero os voy a explicar un poco lo que es estos desahucios, ¿no? Estos desahucios es un grupo de gente, una coordinadora de gentes que provienen fundamentalmente a partir, en Zaragoza, del 15M y de asociaciones de vecinos, coordinadoras de barrios y asociaciones sociales, que simplemente son ciudadanos y ciudadanas que se han asociado para ver qué podían hacer para detener uno de los factores o una de las consecuencias más sangrantes, en nuestra opinión, de la crisis económica y del estallido de la burbuja inmobiliaria, y que tiene una especial incidencia en el Estado español, como todo el mundo sabe. Hay que decir que previo a que existiera Stop Desahucios prácticamente en todo el Estado español, existían ya unas plataformas de afectados por hipoteca, fundamentalmente en la cornisa levantina y en Cataluña, que han tenido una actividad bastante importante y que son las que inauguraron el método de lucha que conoce todo el mundo por los medios, que son los piquetes antidesahucio, que han conseguido paralizar unos cuantos desahucios, pero también hay que contar que se llega al piquete en 1 de cada 5, de cada 6 casos, porque normalmente con la simple presencia o amenaza de movilización, las entidades bancarias entran en algún proceso de negociación y luego las partes son las que llegan a un acuerdo que les satisface o no. Es decir, porque también quiero delimitar muy bien que nuestra función no es ni la de una organización de consumidores, con las que tenemos tratos, por ejemplo con ADICAE y otras organizaciones de consumidores de productos bancarios, ni tampoco vamos más allá de, como si dijéramos, garantizar que cada uno pueda tener un techo digno en este contexto. Y es la tarea que nos hemos propuesto de momento. No quiere decir que en el futuro pudiéramos ampliar esa tarea a otros aspectos del problema de la vivienda y tal. Pero en principio lo que nos anima y el impulso que lleva la gente es decir, bueno, en la Constitución todo el mundo tiene un derecho a una vivienda digna, y en este contexto es especial, hay una crisis económica, la gente está perdiendo el trabajo y no es justo que las víctimas de todo este proceso sean, una vez más, la parte más débil de la sociedad, aunque por otro lado la mayoritaria. Dicho esto, a mí me gustaría dar una pequeña pincelada. Me han dicho que no hable mucho del pasado, pero hay que explicar un poco por qué estamos en esta situación desde nuestro punto de vista. Y bueno, al margen de valoraciones económicas, lo que sí que es cierto que durante los años 90, no solo la burbuja inmobiliaria, sino que la tasa de beneficio de los negocios lleva cayendo desde los años 70 hasta ahora, de los negocios normales,
Y una manera de solventar esa caída de la tasa de beneficio fue mantener unos salarios inusualmente bajos. O sea, el diferencial entre la inflación y los salarios ha ido creciendo en todo el mundo occidental, no es una cuestión solo del Estado español, ampliando su alquiler de una manera dramática. Como nuestra sociedad necesita de un consumo, porque es el consumo familiar y también el de las empresas, pero el consumo familiar el que tira fundamentalmente de la economía, para que no se deprimiera la economía, esto se conjugó con una política de liberación de productos financieros y de la práctica financiera y de alto endeudamiento tanto de los estados, de las empresas, como de las familias. Y eso es la situación en la que nos encontramos ahora. Claro, salarios bajos, endeudamiento alto, eso no aguanta mucho tiempo. Llega un momento que el salario de los trabajadores no aguanta más, y por mucho que vaya subiendo el precio de la vivienda y la perspectiva de que tú la puedas vender, normalmente tú cuando compras una casa no la compras para especular y venderla a los 2 o 3 años, aunque en algún caso se haya dado, pues llega un momento que el sueldo no da para más, sobre todo si van subiendo las otras cosas y las deudas y los vencimientos de cada mes superan al esfuerzo que puede hacer esa renta. Y entonces, por motivos que yo creo que ya son conocidos por todo el mundo, estalló la subprime, entró el pánico bancario y estalló la burbuja inmobiliaria, y aquello que parecía que iba a crecer, el precio de la vivienda iba a crecer siempre sobre lo que estaba apoyado todo el crecimiento del Estado español, prácticamente, exagerando un poco, de los últimos años, se vino abajo. ¿Qué ha pasado? Durante todo ese tiempo, la liberalización del control sobre los bancos y sobre los productos financieros se ha ido relajando cada vez más. Y la intervención del Banco de España y de otros organismos de control también. Aparte de que muchas de las competencias se han ido delegando y han ido desapareciendo porque hemos entrado en el mercado del euro y ya la capacidad de intervención es menor. ¿Qué pasa ahora? Pues que muchos de los créditos hipotecarios que se concedieron en ese momento se concedieron en una situación de riesgo evidente que no pasarían una inspección de cualquier banco central, cuando normalmente la práctica, y yo creo que la ley dice que se tiene que conceder el 80% del valor de tasación de la vivienda, que ya se tasaba por encima del precio real, para adecuar la cantidad que se le concedía a la hipoteca a todos los gastos que generaba la hipoteca, y al final se daban hipotecas del 100%, del 120%, y a veces se daba dinero para el coche y para amueblar la casa. Quiero decir que aquí todo el mundo pensaba que el endeudamiento iba a ser eterno y todo el mundo quería vivir de él. O sea, todos los que intervenían en ese proceso, notarios, tasadores, directores de oficinas bancarias y bancos, vivían de él, pero el que pagaba, que es el que contraía el crédito, pues llega un momento que no ha podido pagar más y ha entrado en crisis todo el sistema, y ahora se encuentra con que ha perdido el trabajo, él o los trabajos, no puede afrontar a satisfacer los plazos de la hipoteca, y normalmente al tercer o el cuarto mes de que deja de pagar la hipoteca le vienen los primeros avisos de embargo, los primeros avisos de que se inicia un procedimiento judicial contra él, que ya han sido, en lo que llamamos de crisis, 330.000 ejecuciones hipotecarias, aunque hay otras fuentes que reducen, pero en todo caso son centenares de miles los que ha habido. ¿Qué sucede en este momento? Pues tal como está la ley, lo que sucede es, si no puedo afrontar, entras en una subasta, la subasta normalmente se queda desierta porque como el mercado de la vivienda está así, nadie quiere pisos, el banco se la queda con una reforma que hizo Zapatero por el 60% del valor de tasación, pero me parece que en las viviendas sigue siendo el 40% y es el 60% solo en el suelo industrial, pero no lo tengo muy claro, pero es el 60% del valor de tasación. Y eso se le descuenta de la deuda, pero sigue manteniendo el resto de la deuda con el banco. Con el agravante que muchas veces antes se había entrado en una negociación de refinanciación de la deuda, se le habían pedido nuevos avales, incluso se podía haber comprometido otras propiedades de familiares o amigos que han entrado, y a veces se entran en desahucios en escalera. O sea, que de un solo piso o de un solo crédito, al final el banco se queda con tres pisos. No son casos
Bueno, simplemente, voy terminando pero me dicen que termine. Nosotros lo que estamos pidiendo fundamentalmente, y aunque la dación en pago desde luego no es una maravilla y luego podemos entrar en la discusión y también entraremos en discusión con lo que ha propuesto el Gobierno en este momento, es que la gente tenga una segunda oportunidad. Que el banco asuma la parte de responsabilidad que ha tenido al conceder un crédito en riesgo y asuma pérdidas y se quede con la vivienda como pago de la deuda que mantiene el acreedor con él y en segunda parte para garantizar el derecho a la vivienda que se la conceda a un alquiler que sea asumible y durante unos años hasta que escampe y la cuestión de la vivienda adquiera otro cariz y se pueda animar el mercado y pueda haber vivienda para todo el mundo sin necesidad de medidas extraordinarias. Esto es más o menos lo que planteamos de momento. Bueno, creo que me toca. A ver, desde el punto de vista del juez, aunque me ha presentado como magistrado, a mí, como me gusta más lo de juez, decía una vez, contan una anécdota de Beethoven, que se le rebotó un músico en un ensayo y le llamó la atención Beethoven. Y entonces él se enfadó, el músico le dijo, oiga, yo soy un maestro. Y le dijo, pues ya puede salir de mi orquesta porque yo quiero músicos. Pues con los jueces y los magistrados pasa igual. A mí me gusta más lo de juez. Entonces, yo tengo que partir de un principio, y es que, como decía Montesquieu, el juez es la boca por la que habla la ley. Yo tengo que aplicar la ley, lo que hay, esto. Entonces, eso lógicamente genera pues insatisfacciones. Desde el punto de vista del primer interviniente, pues a lo mejor, y desde el punto de vista de la sociedad, no se explica determinadas decisiones, pero bueno, es la ley, lisa y llanamente. Y a mí me gustaría distinguir, dado que estamos hablando del desahucio, de dos tipos de desahucios. Y son las dos formas que han venido siendo, o son la consecuencia de las dos formas que han venido siendo típicas en la sociedad española en los últimos años de vivienda. Una sería el desahucio en los contratos de arrendamiento, en los contratos de alquiler, que quizá era la forma de ocupación de vivienda clásica a lo largo de los años 60, 70, 80, vamos a decirlo así. Y otra es el desahucio que se genera a consecuencia del supuesto de los créditos hipotecarios, de los préstamos hipotecarios. Es decir, la solución y la distinción, lógicamente, o sea, la diferencia entre ambos es radical. Quiero decir, en un contrato de arrendamiento hay dos partes que firman un contrato para que el propietario de una vivienda le ceda el uso o la posesión al arrendatario. Ahí, teóricamente, son dos partes que pueden estar más equilibradas, son dos partes que pueden ser débiles, tanto arrendatario como arrendador, porque el arrendador puede ser una persona mayor que vive de varios arriendos y necesita ese dinero mes a mes para vivir. Y luego está el de moda, el desahucio provocado por la ejecución hipotecaria, por los créditos hipotecarios, cuando no se abonan las cuotas y el acreedor, en este caso los bancos, pues instan la ejecución de esa garantía que se ha ofrecido en ese contrato para responder del impago de las cuotas, que es el inmueble. En ese caso es lo que ha comentado, de que se entra en subasta y surge todo el problema de la dación en pago, en el sentido de que existe la posibilidad, conforme a la legislación española, en el artículo 671, que el acreedor, en el supuesto de que no haya licitadores en la subasta, se adjudique, la ley dice por el 50%,
principio observatorio creo que son 60. No, yo el texto que manejo es el 50, no lo sé. Surge ahí el problema de la dación en pago, es decir, evitar que mediante la posibilidad de la entrega de llaves y la cancelación de la hipoteca pues se solucione el tema. Bien, cuando digo yo que el juez aplica la ley, pues me tengo que ir a la ley. Y la dación en pago, por ejemplo, no tiene encaje como tal dentro de la legislación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para solucionar el tema en relación a los desahucios que se pueden motivar por las ejecuciones hipotecarias. El artículo 1175 del Código Civil establece o trata de la dación en pago como una forma de cumplimiento de las obligaciones. Y el artículo 1175 del Código Civil dice que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por la parte líquida de los bienes cedidos. Los convenios a los que se lleguen estarán limitados por las disposiciones del título 17, hace referencia a la prelación de créditos, y a lo que establezca la Ley de Enjuiciamiento Civil. Claro, en las ejecuciones hipotecarias hay que irse a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y cuando digo que es imposible, difícil, el encaje de esa fórmula para solucionar el tema, pues lo digo sobre la base de que hay determinados artículos que impiden la posibilidad de entregar las llaves y zanjar el tema con la entrega de la vivienda. En concreto, hay un artículo que es el artículo 570, que dice que la ejecución forzosa solo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutado. El artículo 671, que hemos leído antes, también, en relación a esa posibilidad de evitar las subastas impujas, mediante la adjudicación de la vivienda por el 50%. El artículo 654 es otro de los artículos que impide esa posibilidad, en el sentido de que el precio del remate, el precio de la subasta, el precio obtenido en la subasta, se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiera despachado la ejecución, a cuenta. No libera de la obligación al deudor. Y luego, finalmente, entre los artículos más claros que impiden esa fórmula de solución del tema, está el artículo 579, que dice que, viene a decir que subastado los bienes hipotecados, si su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, se faculta al ejecutante para pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá. Este tema se planteó en relación a una sentencia que se dictó por un juzgado de primera instancia de Navarra, que a mi modo de ver resolvió el tema quizá desde un punto de vista ético, moral, pero no en derecho, porque en derecho el proceso, el trámite, las normas de la ejecución le obligaban a otra cosa. De hecho, fue corregido dicha sentencia por la propia audiencia provincial de Navarra. Bien, ahí está la ley, es decir, se podrá decir lo que se quiera. Yo, en principio, como ha habido alguna resolución de algún tribunal, ha llegado a la conclusión de que no se puede tildar de abusiva esta ley, no solo porque, esta solución, quiero decir, la solución que da la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se puede tildar de abusiva porque tiene respaldo legal. Y si queremos modificar la ley, si queremos solucionar la ley, el problema, modificamos la ley y punto. Es decir, esto es función del legislador.
Pero en tanto en cuanto tengamos esta ley, hay que aplicar la ley. Y en segundo lugar, porque se dan facultades al deudor, facultades difíciles en los tiempos que vivimos, de poder solventar el tema, presentando pues licitadores en la subasta, buscando una subrogación anterior de la hipoteca, pero en principio las resoluciones judiciales consideran que la ley de enjuiciamiento civil en este punto, en el punto de las ejecuciones, la ejecución hipotecaria no es abusiva. Yo dejo el tema ahí sin perjuicio de que posteriormente se suscite debate. Sí, yo en primer lugar quiero agradecer a Acción Social Católica pues que me haya permitido estar en este debate y sobre todo pues que junte en esta casa a gente de muy diversa condición y con ideas muy variadas. Yo les voy a contar simplemente una historia, ¿no? Que es, en 5 minutos les voy a contar la historia de 30 años o de 25 años de mi ejercicio profesional. Porque así vamos a ver verdaderamente quiénes son los responsables de la situación en la que nos encontramos, porque evidentemente, como bien decía el juez que me antecede en el uso de la palabra, evidentemente los jueces bien poco pueden hacer ante la situación que se plantea, porque los jueces no hacen más que aplicar las leyes que al final dictan los legisladores. Y al final hay que hacer responsable al que manda, en este caso a los políticos. Y pasando por la historia, recordamos que en 1978 pues, se dictó una Constitución española, que cuando uno la lee, pues verdaderamente es una Constitución bonita. O sea, uno empieza a leer la Constitución y los valores que ensalza son bonitos. ¿Problema de la Constitución española? Pues que desde el artículo 1 hasta que seguimos en adelante, pues se cumple absolutamente ninguno de los artículos o prácticamente ninguno. Quizá en mi forma de hablar, que sepan que es un poco por llamarle a ustedes la atención, pero que tengo más razón que un santo. Quiero decir, que cuando dice la Constitución española que todos somos iguales ante la ley y que no hay discriminación por razón de territorio, pues si nos vamos en temas fiscales diremos que un aragonés no es igual que un vasco, que un navarro, que un catalán, que un andaluz. Y así empezamos con cada uno de los temas y cuando hablan de la vivienda, pasando por otros muchos temas, se dice que el español tiene el deber de trabajar y el derecho de trabajar. No le digo nada ahora si vamos con la Constitución española a los 5 millones de españoles que están en su casa y les digo, usted tiene el deber y además el derecho, que no se lo hemos procurado. Pero cuando llegamos al artículo 47, yo sí que voy a recordar porque es muy bonito como en el año 78 decían, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Resultado, 20 años después, el artículo nos lo hemos saltado 73 veces a la torera. Y aquí empieza mi historia. Yo salgo de la Facultad de Derecho en el año 86 y me decanto por la abogacía. Había gente más brillante para la judicatura y, por tanto, dije yo, que soy muy limitado, pues me voy a dedicar al tema de la abogacía. Y por abrir un camino nuevo dentro del mundo de la abogacía, dije, bueno, pues, era hijo de un trabajador y por tanto era una profesión en aquellos tiempos, pues que era una profesión que tenía cierta dificultad en su acceso, cuando hablamos de los años 80 o del año 87. Y entonces se me ocurrió importar lo que eran las organizaciones de consumidores que tenían mucho éxito en Alemania. O sea, en el año 80-85 en España, ahora hablar de las asociaciones de consumidores es de una normalidad absoluta, hay 200, especialmente cada partido político tiene la suya como correa de transmisión, y se me encargó una campaña sobre el dinero negro en la vivienda. Yo salgo de la facultad, no sabía ni lo que era una escritura. He de decirles que recibía gente y empecé a aprender cuando en una tarde pues veía 30 escrituras y empecé a ver que era un comprador, que era un vendedor, que era lo que se vendía, que era el importe. Y entonces me di cuenta de lo siguiente, año 87. Un piso valía 7 millones de pesetas, 42.000 euros. Pero empezábamos con la primera historia. En cada edificio, cuando eran viviendas de protección oficial, otros 7 iban en negro. O sea, ya subíamos a 14. Ignorante de mí, digo, vaya lo que he descubierto. Y con otro joven periodista que hoy ocupa un destacado, y que voy a evitar los nombres, no, porque aquí entramos también en lo de la independencia de los medios de comunicación.
Con otro joven periodista, pues nos lanzamos a denunciar a la calle el dinero negro, ignorante de mí. Me voy a la Diputación, al Gobierno de Aragón, y me entrevisto con el director general de Vivienda, que tampoco voy a dar nombre porque hoy es una personalidad conocida, y me dice, pero bueno, José, ¿qué me estás diciendo de dinero negro si eso no existe? Digo, hombre, oye, que yo tengo los datos, que me estás recibiendo gente, que te puedo decir dónde están las promociones, que te digo que no. Me pasa con la jefa de inspección y me dice la jefa de inspección, dice, oye, tú eres un pardillo, ¿no? Me dice, digo, hombre, yo soy un abogado en ejercicio. Digo, no, me dice, tú eres un pardillo. Dice, bueno, resumiendo, me fui a Albareda, me fui a hablar con el director de Hacienda. En aquella época, pues tampoco este tema levantaba mucho interés. Ya no hablamos de fiscalía anticorrupción, porque claro, lo de la fiscalía anticorrupción es un tema muy reciente. Los fiscales en aquella época estaban en otras cosas y el tema de la corrupción no se trataba. Resultando, había un problema que nadie quería conocer. O sea, la calle ya se estaba especulando. Y entonces empecé a aprender cómo se ganaba el dinero en la construcción. Y se lo voy a explicar a ustedes porque es muy sencillo. Y me lo explicó en el hall del Gran Hotel, pues un constructor que normalmente todo acababa en el Gran Hotel. Después de tomar muchas copas, la costumbre era que el constructor acababa en el Gran Hotel a altas horas de la noche dando lecciones magistrales, y eran las 3X. Y entonces te cogía un folio y te decía, mira, José Antonio, tenemos el precio, la primera X es el precio de lo que vale construir. Entonces, era muy sencillo. Hoy, ¿qué vale construir? Pues está muy claro. Sabemos que hoy construir pues vale 13.000 euros el metro cuadrado. Vale. En aquella época, pues ya sabemos lo que vale construir. Quedaba el suelo, que era la segunda X, que entonces si tenemos 100 viviendas y el suelo nos cuesta 100 millones, pues a cada uno de los que compran le cargamos un millón en la mochila como hipoteca. Es muy sencillo. Y posteriormente estaba la figura que era muy bonita con el nombre del promotor. El promotor era la tercera X y ahí decía, ¿y ahora cuánto queremos ganar? Y entonces poníamos la tercera X. Entonces, claro, aquello fue creciendo y se produjo una especulación del suelo y una época que hemos vivido en España que evidentemente solo se puede achacar a nuestros legisladores, a los políticos, a los que tienen el poder y a los que tienen la posibilidad de cambiar las cosas. Porque aquí los demás no tenemos ese poder, podemos influir y tenemos el derecho al voto. De hecho, la Constitución española, también muy bonita, dice que la soberanía nacional deriva del pueblo español. Y me contaba un catedrático de Derecho Político hace muy poco una anécdota que me dice, esto sucedió el año pasado, y estaba en clase y le pregunta a los alumnos de Derecho, dice, oye, ¿saben ustedes dónde reside la soberanía nacional? Y se levanta un chaval muy espabilado del fondo y me contesta, dice, mire, la soberanía nacional está en Génova 13 y Ferraz 70. Claro, el catedrático se quedó ahí y dice, ¿y qué hago, José Antonio? Digo, pues ponerle matrícula de honor, claro. Y dice, pues eso es lo que hice, porque ese es un poquitín el planteamiento de quiénes son los responsables o los que pueden solucionar el problema. La especulación que se fue generando llevó también, no era una cuestión ya de los bancos, que se podía haber cortado rapidísimamente, con una mera instrucción del Banco de España, en el sentido de que no se otorgaran créditos. O sea, yo en mi despacho veía cómo yo veía lo que yo ganaba y veía chavales que se sentaban y con su primer salario resulta que se compraban un piso, se compraban una casa en la montaña, se compraban una casa en la playa. O sea, era una auténtica barbaridad lo que se estaba generando, pero como aquello venía bien absolutamente a todo el mundo, porque claro, los bancos generaban, aquello consistía en estirar la goma. Entonces ya íbamos, los que empezamos con una hipoteca de 12 años, terminamos con una hipoteca, yo he visto firmar hasta de 50 años. Claro, porque había que conseguir que la cuota al final fuera asumible por las personas que firmaban eso. Claro, esto, si echamos la culpa, hay que echarle la culpa también a las instituciones, porque he de recordar que en este juego del suelo jugaron también los ayuntamientos, las diputaciones, se pusieron en el suelo del suelo todos a recaudar. Sacaban las pastillas de suelo y era recaudar, sin que nadie se diera cuenta de que al final las mochilas todo se convierte, al final esto es muy sencillo, los números no mienten nunca, al final todo se reparte en dinero que va sobre la mochila de los españoles. Al final es muy sencillo, al final repartimos ese dinero y al final dice, oiga, este suelo, la construcción vale tanto, lo cargamos sobre la mochila, resultando que nos hemos cargado los ahorros de los padres, que los hijos no tienen trabajo para eso. Y las últimas noticias que llegan de las bancas privadas, más los abogados, la suerte que tenemos es que un día nos toca estar defendiendo a uno que roba un jamón y al día siguiente está en el Consejo de Administración de un banco. Entonces, uno tiene un nivel de información alto, ¿no? Y entonces,
El problema que tenemos ahora es que las bancas, la banca privada, las bancas privadas principales de las familias ya de alto poder adquisitivo están asustadas porque están perdiendo los ahorros, porque esos señores ya tienen que apoyar a sus hijos, porque ni los hijos de esas familias en estos momentos pueden acceder ni a vivir ni a la compra de vivienda. Resultando, la Administración ha tenido la Administración, cuando digo los políticos, nuestros responsables, que son los que pueden solucionar, han tenido una amplia responsabilidad. ¿Qué nos ha traído toda esta época? Una pérdida de valores. No tenía ningún sentido que un chaval que saliera de un instituto o que saliera de un colegio sin estudiar se fuera a una obra y ganara 3.000 euros al mes, como es el caso de las nóminas. O sea, llegaba con nóminas de 3.000 euros. Ganaba más que un magistrado en aquella época. O sea, era una auténtica barbaridad. O sea, el mundo nos había dado la vuelta al revés. Y ahora el problema nos encontramos, ¿qué hacemos?, ¿no? Que es el problema que nos presentaba Purayusa y que es muy interesante. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, ahora nos encontramos con miles de personas que están en la calle, con los bancos con un amplio paquete de viviendas, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora, cuando llegue el debate, yo les diré mis soluciones, pero evidentemente es un tema ahora francamente complicado de resolver. Les voy a dar un dato. En España solo se ha solucionado en el problema inmobiliario el 32% del problema. O sea, queda por resolver el 68% del problema. Significa que no hace falta ir a Salamanca para decir que si 2.000 aragoneses hasta ahora han salido a la calle, que esperen otros 4.000 o 5.000, porque salen perfectamente los números de las ejecuciones hipotecarias. Por todo ello, ¿responsables? Pues evidentemente, últimamente hay un discurso que dice que responsables somos todos. Pero hombre, aquí cada uno tiene su grado de responsabilidad. Aquí el que esté donde esté, que tenga su responsabilidad, pero pretender que la gente de la calle seamos responsables en el mismo grado que quien ha tenido un alto cargo, que hemos visto además que verdaderamente quizá se ha puesto de manifiesto que es que no había conocimiento de ningún tipo. Porque, quiero decir, si en estos momentos llegamos a una gestión en la que estamos hablando de deber 40.000 millones, tenemos que ahora, para ajustarnos a lo que nos dice la Comunidad Económica Europea, tenemos que todavía descontar a lo que hemos descontado, 40.000 millones de euros, pues díganme ustedes dónde nos hemos gastado el dinero. Y no quiero acabar más con su tiempo ni con su paciencia, sino que a partir en la segunda parte del debate, pues me gustará confrontar con ustedes las soluciones al problema, que las hay. Y alguna perrería jurídica que le puede servir a algunos, siempre que los jueces no me escuchen, y me disculpen por eso. Nada más y gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como vemos, los matices son muchos. Yo voy a intentar aportar una perspectiva que es la perspectiva desde la acción social o desde la intervención social, porque el problema de los desahucios, el problema de la vivienda, está generando en España, no solo ahora, sino también en las décadas anteriores, problemas vitales a muchas familias. Lo que ocurre que ahora se está manifestando con gran virulencia, porque la crisis económica ha puesto en solfa cómo teníamos montado pues todo nuestro sistema para cubrir necesidades básicas reconocidas, como nos decía José Antonio, en la propia Constitución española. Si partimos de que la vivienda, y más diría Cáritas, la vivienda concebida como hogar, donde la persona se construye, donde la persona es posible que crezca, que socialice, ese derecho lo hemos de alguna manera organizado a través del mercado y no desde el punto de vista de la cobertura de una necesidad social básica que, por supuesto, parte se debe cubrir con medidas o dentro de lo que son los sistemas de mercado, perdón, se me había olvidado, dentro de los sistemas de mercado, pero evidentemente hay que articular otro tipo de medidas que garanticen a todos los españoles, como dice la Constitución, ese derecho a la vivienda, al hogar. Y es que el problema de los desahucios, de la vivienda, se hace todavía más virulento porque, digamos que el sistema de protección social español ha sido y es débil. Es decir, las personas que en este momento están siendo desahuciadas se encuentran con que no tienen alternativa, porque los servicios públicos no funcionan adecuadamente
y diría más, posiblemente a nivel legislativo tampoco hay articulado pues una serie de normativa que garantice que aquella persona, aquella familia que queda en desprotección pueda tener una alternativa que, como hemos visto, la hemos buscado en el mercado y ha fallado. Bien, dicho esto, querría poner un poquito cuál es la situación. En Cáritas, por las acogidas, por las atenciones que realizamos, hemos visto cómo este problema de los desahucios es la punta del iceberg. La realidad es mucho más profunda y mucho más cruda que el problema de los desahucios que estamos viendo a través de los medios de comunicación. A lo largo, desde que se inicia la crisis, algún dato para que nos ilustren. Hemos descubierto cómo la situación de las familias que acudían a Cáritas se ha precarizado en cuanto a la vivienda. Es decir, en 2008, por ejemplo, acogimos a 81 familias, a 81 situaciones que estaban en su vivienda propia y pagada. En 2010 nos encontramos con otras 81 situaciones de vivienda propia pagada. Sin embargo, si ya nos vamos al alquiler, descendemos un escalón. Familias o situaciones que nos encontrábamos en 2008 en situación de alquiler eran 1.354. Sin embargo, en 2010 suponían ya 1.546. Si pensamos en otro escalón por debajo, vivienda prestada, gente que vive pues en casa de un familiar, en casa de algún amigo, en casa de algún conocido, nos encontrábamos 160 situaciones en 2008, pasamos a 202 en 2010. Y si seguimos descendiendo, por ejemplo, viviendas o lugares ocupados ilegalmente, es evidente. Si en 2008 nos encontrábamos con 17 situaciones, en 2010 ya habían aumentado a 159. Por lo tanto, vemos cómo el problema del desahucio es la punta del iceberg de una dificultad de acceso a la vivienda y una vivienda que, en principio, nuestra legislación debe contemplar como derecho. ¿Qué nos encontramos en Cáritas? También se ha aludido, no es lo mismo un desahucio por impago de hipoteca que un desahucio por impago de alquiler. Todavía no tenemos los datos de 2011, porque los estamos todavía analizando y explotando, pero para que tengamos un ejemplo. De los datos más recientes que tenemos, los 3 meses de verano, junio, julio, agosto, habíamos atendido 14 familias en situación de desahucio, 10 de estas familias estaban en situación de alquiler y 4 en compra. Es decir, Cáritas nos estamos encontrando con que el problema más grave lo vamos encontrando conforme descendemos escalones. Es verdad que la situación de desahucios en situación de impago por hipoteca son dramáticos, pero todavía es mucho más acuciante el drama y numéricamente de personas que pierden la vivienda que tienen en situación de alquiler, porque por debajo ya pocos escalones que pueden ser viviendas tuteladas o viviendas de inserción social, viviendas puente, ya son de carácter social, o viviendas de alquiler social, que son escasas, viviendas de bajo alquiler, y ya nos vamos a situaciones todavía más dramáticas como albergues o soluciones residenciales de los servicios sociales públicos, cuando no la propia calle. Entonces, los recursos que en este momento contamos para dar solución, claro, Cáritas no puede dar solución ni legal ni solución jurídica, lo que aportamos es la intervención social. Es muy importante también, aparte de estos recursos que he nombrado, recursos también para la prevención. Intentamos por todos los medios que las familias que acuden a nosotros lo hagan en el tiempo suficiente como para tener capacidad de mantener la vivienda que tengan, sea de las características que sean. Es evidente que Cáritas no apoya
pues hipotecas, porque no alcanzamos y evidentemente no es nuestra labor. Pero sí que procuramos que todas esas familias que viven en alquiler pues puedan mantener la vivienda y de alguna manera no comiencen ese descenso en los escalones. Pero más importante que todo esto es sobre todo la prevención. Y ahí encontramos servicios de acogida y orientación que de alguna manera pueden acoger a la familia en una situación previa al desahucio. Tenemos también servicios de intermediación. No Cáritas, colaboramos por ejemplo con ADICAE, que también se ha nombrado, en el cual se trata de intermediar con las propias entidades financieras para que pues bueno, no se llegue al desahucio como última medida. Y luego, por supuesto, pues tenemos también todo el tema de prestaciones económicas públicas y privadas, en el caso de Cáritas, ayudas de urgente necesidad, etcétera, pero nos encontramos con el problema de los graves retrasos y del colapso que estos servicios públicos están teniendo, con lo cual pues claro, somos las entidades privadas las que de alguna manera tenemos que amortiguar esas situaciones y de alguna manera mantenerlas hasta que la prestación económica pública llega. Bien, podría entrar en más detalles si luego a alguien le interesa, y lo mismo en soluciones. No voy a entrar todavía en soluciones, lo dejo para el debate, y esta sería mi aproximación a la realidad de los desahucios y de la vivienda. Ahora lo que pretendemos es que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas para poder incidir en algunos temas que pueden ser de su interés. Si hay alguien que quiera. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a todos los intervinientes en la mesa por las aportaciones interesantes y enriquecedoras que se han realizado sobre el problema de los desahucios en España. Yo, que como mi compañero y amigo Carlos Marín soy también juez, pues quería dar un dato para aportar un poco de información de lo que es la situación en nuestra ciudad de Zaragoza. Y es lo que es nuestro trabajo, y Carlos, como yo, lo conoce perfectamente, y es que como promedio en los 17 juzgados exclusivamente civiles que tenemos competencia para los despachos de ejecución hipotecaria, semanalmente podemos incoar una media de 4 ejecuciones por impago de préstamos hipotecarios. Este es el dato a fecha de hoy en Zaragoza. Es un volumen de asuntos que no habíamos conocido y que realmente nos ha desbordado la ejecución. O sea, la situación es dramática. Yo también, como mi compañero Carlos, quería diferenciar lo que es propiamente una situación de lanzamiento de una familia, que desde un punto de vista social indudablemente la repercusión será similar, pero no es lo mismo el lanzamiento de una familia por impago de un préstamo concertado para adquisición de la propiedad que una situación de arriendo donde te encuentras muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, en una relación contractual entre dos consumidores. Ahí quizá la situación es diferente. Esto, bueno, como dato informativo, lo que son muchas las inquietudes que me han venido a la cabeza. Yo quería, por ejemplo, preguntarle al representante de Stop Desahucios que nos detallara un poco más la operativa de cómo se plantea Stop Desahucios la actuación cuando una persona acude a esta asociación a plantear que está en una situación en un apremio de un juzgado, y en definitiva que nos diera un poco más de información de cómo se actúa y a qué acuerdos se llegan o qué mecanismos se activan en el banco a la vista de esta intervención o de este anuncio de intervención. No quiero hablar de amenazas, sino de anuncio de intervención de Stop Desahucios en esa situación. Y esto se lo dejo planteado al representante de estos desahucios y, en fin, a la mesa en general, en fin, a Carlos o José Antonio, al representante de Cáritas, por supuesto. ¿Qué nos falta en esta sociedad? Yo me acordaba al hilo de las distintas intervenciones y la preocupación que me ha venido a la cabeza es la dificultad que hemos tenido como sociedad para darnos cuenta y para asumir el problema que teníamos. Ha habido una complacencia en todos los niveles
con esta situación hasta que se nos vino la crisis encima, extraordinaria en todos los niveles. Hemos renovado los mandatos a los políticos que están implicados en procesos de corrupción. La costa española es, bueno, una relación geográfica de desastres urbanísticos uno detrás de otro. E incluso, bueno, nuestro propio colectivo. Yo me acordaba, no recuerdo en este momento el año exacto, pero cuánto costó que en los planes de formación de la carrera judicial y en la carrera fiscal se empezaran a impartir cursos específicos contra la corrupción, cursos de formación específicos. Se tardó mucho porque vivíamos así. Yo recuerdo incluso en un plan de formación, curso de formación territorial nuestro Albarracín, en una plaza tarde del mes de octubre, como un prestigioso catedrático de la universidad, todavía debía ser 2006-2007, antes del gran batacazo, nos decía, no, la situación urbanística es así y debe ser así, porque si no el país no funcionaría. Es que esto yo lo he escuchado en un curso de formación de jueces. ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad? ¿Nos hemos dado ya cuenta, nos hemos creído que esto era un problema o todavía no? Estas son las cuestiones que dejo planteadas. Yo por la parte, la verdad es que estos desahucios, pues eso es una asociación prácticamente espontánea. Entonces, estamos prácticamente en construcción, pero vamos, lo que hemos conseguido hasta ahora es generar una asesoría legal, entonces que van 4 abogados o 5 que hacen una asesoría de 2 horas a la semana en un centro social que es la Pantera Rosa en San Vicente de Paúl. Entonces, normalmente cuando llega algún caso, lo primero que hacemos es derivarlo a la asesoría legal para que ver en qué situación legal está, para conocer muchas veces el montante de la deuda, que los bancos a veces se niegan a darlo y hay que hacer algún tipo de intervención, para recomendarle que pida abogados de oficio, porque muchas veces no se pide abogado de oficio y entonces no se esparta en el proceso y no se tiene la información y es mucho más prolijo todo. Y bueno, en general una asesoría legal. Lo que se intenta como primera, si hay tiempo, porque una vez me llamaron diciendo, mañana hay un desahucio, ¿qué hacemos? Digo, pues poco podemos hacer nosotros ya, ¿no? Pero si hay tiempo, lo que se intenta es abrir una negociación con el banco para resolver la cuestión, y también recomendamos normalmente a todos los que nos vienen con tiempo que hagan pagos, aunque no tengan dinero, para que se vea que su situación no tiene la intención de no satisfacer la deuda, sino que son las condiciones de su vida las que le impiden satisfacer esa deuda. Entonces, cuando hay normalmente las situaciones que nos hemos encontrado es cuando hay una apertura de diálogo con el banco no se aviene a negociar hasta que no hay hasta que no sale en la prensa. Hablando o vea una amenaza de movilización, porque sí que también es verdad que hay que decir que los bancos son muy sensibles a la movilización, porque los mismos que ahora son sus deudores o sus tal han sido sus clientes, y cualquiera que ha sido su cliente puede pasar esa situación. Y entonces, como estamos en un contexto de crisis económica y todos estamos, pues no sé si con el dato de Cáritas era el 38 o el 40% de que estamos al filo de la pobreza tal como está definida, que no quiere decir morirse de hambre, pero sí pasar dificultades y duras, pues claro, es un contexto en el que las cajas de ahorros, por ejemplo, que son el ahorro de los pobres, si nosotros le decimos, oye, mirar que cuando no puedes pagar esto, te puede pasar esto, el banco se ve resentido, incluso podría tener una merma en sus depósitos, ¿no? Si se podría incluso iniciar una campaña. ¿Y qué nos hemos encontrado hasta ahora? Pues por fortuna, en todos los casos que hemos intervenido, se ha conseguido paralizar el desahucio. Solo hemos tenido que hacer un solo piquete en Zaragoza, o yo creo que ha habido un solo piquete antidesahucio o 2. La mayor parte de los desahucios se han detenido simplemente con la amenaza del piquete o con movilización. Lo que también nos encontramos es que el banco ha abierto la negociación, pero en ningún caso tampoco la ha cerrado. Entonces, creemos que están ganando tiempo. Ahora está la figura esta de todo lo del decálogo, que yo creo que si acaso luego lo podemos discutir. Y bueno, estamos un poco a la expectativa. También pues necesitamos el concurso y bueno, dentro de poco tenemos un encuentro de expertos de negociación y conocedores en este sentido, para ver cómo podemos seguir dando pasos y forzar negociaciones y cerrar negociaciones. Aunque el caso de Mohamed, por ejemplo, que hoy ha salido en televisión española como uno de los ejemplos de lo bueno que ha sido la dación en pago de Guindos, parece que él sí que con Caja Duero pues va a llegar a un acuerdo y va a llegar a la dación en pago.
Pero también hay que decir que muchos bancos quieren la dación con pago. Y otros, y lo que nosotros perdemos es la dación en pago con alquiler. Y bueno, y hasta ahí te puedo decir más o menos, ese es nuestro operativo. Aunque hay plataformas que lo tienen mucho más desarrollado, como la plataforma de afectados por hipoteca, y en Valencia y en Murcia, porque hay, como tú has dicho, bueno, aquello ha sido el sumidero de España, que la CAM se ha llevado todo el recorte que hizo con Zapatero en 20.000 millones de euros que se han llevado en total, y tienen todos los bancos intervenidos, y bueno, y aún Fabra dice que se va a seguir financiando la Fórmula 1 cuando no tienen ni para calefacción en los colegios. Pero bueno, eso es tema de y otra de las cosas que a mí me gusta decir, que sí que se ha dicho y que sí que es cierto y que se puede reclamar a todas las situaciones, sobre todo los ayuntamientos, y algunos lo hemos dicho desde siempre, desde la Expo hasta aquí, y es que los ayuntamientos han intervenido en el mercado del suelo al alza porque recaudan el IBI y porque han financiado gran parte de sus actividades vendiendo suelo público, cuando ese suelo público se hubiera tenido que intervenir en el mercado a la baja y moderando, desde un punto de vista socialdemócrata clásico, es decir, intervenir haciendo vivienda social e interviniendo para que el precio de la vivienda bajara, pero no convenía porque cuanto más subir el precio de la vivienda, más alto es el IBI y más puedo vender yo la siguiente pieza del anillo de Zaragoza para financiar o gastos suntuarios o servicios sociales, pero es que no se puede construir un país así. O sea, los recursos de donde tienen que salir para los servicios sociales tienen que salir de una economía que sea real y no ficticia como es una burbuja inmobiliaria. Sí, luego había una pregunta general. Sí. Me gustaría contestar un poquito la segunda valoración que ha hecho Emilio en relación a los principios, a dónde vamos, a si nos hemos dado cuenta del problema. A mí, ya que has aludido al tema del decálogo ese, o el Código de Buenas Prácticas, que al parecer el Gobierno, el Ministerio de Economía, quiere introducir como anexo a un decreto ley. Yo he leído la información y a mí me da pavor. Y lo digo sinceramente, por eso de valorar hacia dónde vamos. Es decir, resulta que en un decreto ley de riesgo de exclusión social, ya son niveles de riesgo, se quiere introducir un código de buenas prácticas bancarias. Caray, es que el código de buenas prácticas bancarias no tenía que estar hace tiempo introducido. Yo recuerdo, perdón, que llevo un catarro de cuidado. Yo recuerdo cuando yo me hice la hipoteca en el 94, que había un economista que escuché una conversación sobre si era sobre el interés fijo, el interés variable, que convenía más o qué menos. Yo quizá por la condición de ir de destinos, pensaba que me iba a ir toda la vida de arriendo. No, el concepto de todo el mundo una vivienda, yo no, en aquel momento no lo valoraba. Y entonces aquel economista dijo, cuidado, que el banco no es su amigo, que el banco es amigo del Consejo de Administración. Yo creo que hemos olvidado un poquito eso. Yo he llegado a ver, no voy a decir la entidad, he llegado a ver una carta dirigida a un cliente que ponía: señor cliente, su estimada cuenta. Coño, el que tenía que ser estimado es el cliente, no la cuenta. O sea, y ahora resulta que nos quieren introducir un código de buenas prácticas bancarias en un decreto de riesgo de exclusión social. Y un cuerno. Es decir, yo creo que lo que habría que haber hecho, y si no se ha hecho, habrá que hacerlo, y es una propuesta para la discusión, es apretar las tuercas a las entidades bancarias. ¿Cómo? Pues obligándoles a disponer determinados fondos para acción social o a obligarles a negociar, a pagarles un poquito o a que paguen esa temeridad en las tasaciones que han hecho tan alegres, en la concesión de créditos tan alegres. Yo recuerdo también, es verdad, que te pedían te concedían el 80% y te miraban a ver si lo que te quedaba era suficiente para que pudieras vivir y pagar el crédito.
Y luego ya no, ya el 100% y más cosas. Y, ¿a dónde nos ha llevado esa situación? Es una crítica y es una propuesta, quiero decir, la reforma financiera hay que hacerla. Es decir, y yo creo que dado la cantidad de dinero que están recibiendo tanto del Banco Central Europeo y hace años los primeros créditos blandos estos del FROP a los bancos para que, joder, habrá que pedir cierto compromiso, ¿no? Y sobre todo, lo ha dicho antes el señor letrado, caray, vamos a empezar a bajar la Constitución al suelo y a tratar de aplicarla, ¿no? Que es muy bonita y demás, pero tiene unas posibilidades tremendas si la aplicásemos. Pero la hemos dejado olvidada allá arriba y queda bonita allá arriba, ¿no? Nada más, quería... Sí, yo sí que quería contestar a la segunda pregunta. Primero, me ha alegrado mucho tu discurso, porque la verdad es que lo comparto 100%, pero a la pregunta de si la sociedad nos hemos dado cuenta, pues evidentemente no. Quiero decir, si ante un problema como el que hoy nos plantea, tenía que estar la sala a rebosar. Nos teníamos que, quiero decir, el problema, si en algo se nos puede echar la culpa de algo, es que durante estos años nos hemos desatendido de la cuestión pública, de la cuestión política. Hemos dejado a mediocres dirigir nuestro país, dirigir nuestros partidos políticos. Ojo, no hablo ni de un lado ni de otro. Esa ha sido la problemática que hemos tenido en nuestro país. Nos hemos ido a esquiar el fin de semana, al que le gustaba la montaña, al que le gustaba la playa. Y claro, como no hemos querido ir a las asambleas, a las no sé qué, a las no sé cuántas, pues al final nos hemos dejado dirigir por gente que hemos visto, no queda otra conclusión que llegar a la conclusión de que no sabían de qué tenían entre las manos, ¿no? Porque si no, no hubiéramos llegado evidentemente a semejante dispendio. Yo, Mariano, yo discrepo cuando dices que dais como consejo a las personas que van, que den algún dinero al banco para que vean su buena fe. Yo personalmente creo que debierais variar totalmente y nada más que vienen ahí a decir, oiga, usted no ponga un euro más hasta que esto se solucione, porque el tema no va por ahí. Y ahora vamos a entrar en las soluciones, que las soluciones sí que son difíciles de verdad. Y yo creo que, claro, cualquier solución es muy difícil, porque claro, Mariano, tú hablas con mucha facilidad de la dación en pago, pero si se hace la dación en pago, las entidades bancarias se nos caen como, pero así, o sea, se nos caen al suelo. Se nos cae el sistema financiero, pero a plomo, no hay solución. Resulta que les estamos inyectando. Cuando digo inyectando, porque al final lo ponemos nosotros. O sea, que nadie se explique, es que dice, es que el FROP pone 12.000... No, 12.000 millones al final lo ponemos los que estamos aquí. Si no, subiremos el IVA, subiremos el no sé qué, porque al final el dinero sale nosotros. ¿Posible solución? ¿Qué haces con todo este paquete inmobiliario que tienen las entidades bancarias? Pues a lo mejor habría que ir recuperándolas poco a poco en virtud de las ayudas, pero a los precios que corresponden, y que verdaderamente pudieran convertirse el Estado. Porque si es que el problema de la vivienda no se tenía que haber generado nunca. Si cuando nos invitaban o me invitaban con aquello de la vivienda a debates, si es que en los pueblos se sabe por los quintos, si no tenían más que haber construido en cada pueblo, que en alguno lo han hecho, digo, ¿a cuántos quintos llegan y necesitan vivienda este año? 6. Pues si hacen 6 viviendas a precio de coste con el propio ayuntamiento y la gente hubiera tenido su primera vivienda sin ningún problema. Si en España la gente con una camioneta, o sea, un conductor de camioneta, daba estudios superiores a todos sus hijos y además en sus casos pagaba su vivienda y a veces hasta le dejaba un piso a cada hijo, si esa era la situación en España, pero ha habido tal abuso por el tema de la especulación, que además la especulación no ha ido a ningún sitio, porque como querían tanto, ese promotor que se quedaba el dinero, se metió, luego la técnica era, nos metemos en el campo de la automoción, nos compramos el concesionario, luego eran los hoteles y luego último eran las bodegas porque eran muy bonitas también. Claro, ahora está todo absolutamente, y si no el balneario de Panticosa. Y entonces ya hacíamos la lista completa y era completamente imposible solucionar. Entonces, la solución tiene que pasar porque el Estado, de alguna manera, esas ayudas que está inyectando, vaya recuperando poco a poco y con mucho sentido común promociones enteras que están paradas. Porque yo ahí sí que el discurso de Juan lo suscribo totalmente. Es una vergüenza lo que hemos hecho con la costa española.
Es que no podemos competir ahora absolutamente en nada, ni ir a ningún sitio, ni con turismo, ni con nada. Ese es el problema que tenemos ahora, que dónde tenemos la salida. Y en materia de vivienda sí que me gustaría de ustedes escuchar soluciones, porque yo las voy buscando por ahí, pero no las encuentro. Y la códiga y el último anuncio de Luis de Guindos, pues no es ninguna solución tampoco, porque dice que de buena fe se pedirá a la entidad bancaria que si lo considera oportuno, y eso es igual otra cosa que dices, es que a Mamadou le van a ceder la dación en pago. ¿Cómo que a Mamadou? Pero si es que el problema que han tenido los españoles, por eso cuando hablaba de la Constitución de la igualdad de los españoles, es la igualdad de los propios españoles con los extranjeros, porque los extranjeros se les ha aceptado la dación en pago sin ningún problema. Yo cuando yo he ido a la entidad bancaria con un extranjero de Sudamérica o tal, ibas y le decías, o te dejo las llaves, o este señor, me quedo las llaves yo en el despacho y este señor se va a Rumanía, Ucrania, no sé qué, no sé cuántas, y tú te las verás para ejecutar. Al día siguiente acepta la dación en pago. No solo eso, sino que al día siguiente, ya no voy a nombrar entidades porque no viene al caso, ¿no? Pero al día siguiente tenías eso y el contrato de arrendamiento con un precio de arrendamiento a precio de callo. Y sin embargo el español, como queda afectado por el 1911, y uno responderá con sus bienes presentes, futuros, pues ahí te quedas con ahí te quedas muerto, ¿no? Entonces, quizá compra del Estado, pero a precios de lo que eso, ir comprando poco a poco en lugar de esas ayudas, porque si hacemos dación de pago, la entidad bancaria se nos va abajo y entonces ahí sí que no tenemos, porque nos lo hemos gastado todo, nos lo hemos comido todo, Mariano. Yo, si algún banco tiene que caer, que caiga. En Islandia han caído varios bancos y se han metido al presidente del gobierno que alimentó su propia burbuja especuladora y no ha pasado nada. Ahora están saliendo la crisis y están recuperando crecimiento. En Argentina, después del corralito y de todo eso, la gente sigue viviendo. El banco es un negocio particular. Ahora mismo les acabamos de soltar, como me han dicho, 500.000 millones de euros, no 13.000 del FROB, 500.000 millones de euros del salario de los trabajadores, porque claro, el dinero público también hay que decirlo, un tercio viene del capital, pero 2 tercios vienen de los que no se pueden escapar de pagar impuestos, que son los trabajadores. Y como los bancos españoles no tenían suficiente dinero para alimentar la burbuja inmobiliaria, pidieron dinero a los bancos franceses, alemanes, daneses, etcétera. Y el dinero de especulación sí que ha ido a un sitio, ha ido a los bancos franceses, alemanes, daneses, holandeses. Y ahora lo que estamos haciendo es pagar la tercera vez, con todos estos recortes, la misma factura, que es el dinero que les deben los bancos españoles a los bancos daneses y tal, y cuando cogen ellos dinero no nos lo dejan a nosotros porque tienen que pagar los intereses de esa deuda y porque cada 3 meses les viene intereses de esa deuda y porque están convirtiendo la deuda privada, porque la mayor parte de la deuda que tiene España, porque el déficit público español es del 60%, pero el valor de la deuda privada española es 2 veces el PIB. Y esa deuda se convierte de privada en pública a través de que el Banco Central Europeo le da dinero público al 1%, yo compro deuda soberana al 3,5% o al 4,5%, y ahora, como tú me tienes que pagar los intereses, estás en déficit público. Como estás en déficit público, tienes que recortar. Y como no hay dinero para las pensiones, se hacen pensiones privadas y entonces más dinero para el banco. Y al final, todo es así. Entonces, yo quiero decir que si los bancos se han expuesto mucho, ahí está el FROB, que ya lo han dejado con 3.000 millones de pesetas, que ya no tiene ni para media caja importante, porque se lo han dado todos a la CAM, que caiga, que hay un fondo de garantía de depósitos. Sí, hasta el que tenga 20.000 euros, el que tenga más de 20.000 euros le desaparecen. Bueno, pero es que hay poca gente que tiene más de 20.000 euros en el banco, ¿eh? No, perdona. Y yo tengo alguno más porque me dieron hace poco un poco de dinero, porque se murió mi madre. Pero vamos, de la gente que tengo ya alrededor, poca gente tiene más de 20.000 euros en un banco. Y luego, por un lado, es decir, lo que no se puede hacer es que estemos todos pagando una factura que no es la nuestra para mantener un sistema que encima no se le está diciendo nada regular, que está imponiéndonos las leyes, imponiendo gobiernos enteros. Pero Mariano, ¿cómo que no es la factura nuestra? Vamos a ver. No. Aquí hemos tenido a unos incompetentes que son los que han dirigido este país. ¿Vale? Vamos a ser claros. Entonces, porque esté desaguisado de algún sitio, cuando en una familia termina... de la deuda... Estás equivocado, perdona. De la deuda que hay, de la deuda de las familias es el 20%. Que estás equivocado. Primero, hablabas de los bancos europeos, perdona. Eso es lo de menos.
Donde se ha ido el dinero ha sido los dirigentes en muchas entidades bancarias que han invertido en inversiones en Estados Unidos, Sí, bueno, pero... y que ha desaparecido el dinero. O sea, simplemente ha desaparecido. Porque no ha existido nunca. Exactamente, o sea, ha desaparecido. Porque un banco, tú le metes pero 100 euros y pero, apunta Mariano, 120. hay otra cosa en este país, es si nos hemos podido permitir tener una administración como la que hemos hecho. O sea, en estos momentos en Aragón tienes 100.000 funcionarios. Y eso no nos lo podemos permitir. O sea, este país no se puede permitir. Perdona, se ha tirado el dinero de una manera exagerada. En asociaciones, en organizaciones que no sabes muy bien de qué, bueno, sí que sabes muy bien si tiras un poco de dónde vienen y a dónde van. O sea, ha habido un desastre. Ahora tenemos, te pongo un ejemplo, tienes el Museo Pablo Serrano en Paseo María Agustín, que vale, que ha costado 1 millonada. ¿Para qué? No. Con la cantidad de gente que está pasando hambre en la calle. No, pero ¿y la Expo? ¿No la apoyó todo el mundo, la Expo? No, y todos los colegios de abogados, ingenieros y tal, y tiene una deuda de 60 millones de euros, que eso sí, la que se sabe, aparte de los activos que hay por vender y que ahí nadie va a resolver nada, 60 millones de euros, nadie se quiere hacer cargo de esa deuda. Pero esos 60 millones de euros los hemos contraído nosotros. Pero yo te pregunto, Mariano, ¿qué hacemos con las viviendas? Que es que nos estamos yendo. Vale. A ver, el tema, después de los desastres, como alternativa, ¿cómo solucionas el tema de las viviendas? Alternativa, alquiler social. Y alquiler social, todo el parque ese de viviendas vacías que muchas veces los bancos ahora ni las van a poder colocar, el Estado tiene que hacer un plan de alquiler social para ir la gente que vaya... ¿Pero comprando o cómo? Porque claro, ¿qué es eso de no le vas a ir al banco y a hacer alquiler social? No, los medios los tendrá que decidir el gobierno. Nosotros lo que proponemos es el alquiler social. A ver, estando bastante... Si hay que expropiar, se expropia. Que también que bastante de acuerdo con alguna cosa que decir, yo quiero decir que nosotros tenemos parte de culpa, el individuo tiene parte de culpa. ¿Por qué una persona con 1.000 euros de sueldo se mete en 2 o 3 créditos y se lo daba al banco además casi sin aval hasta hace 3 días? Porque aquí tenemos el concepto de que las cosas las tenemos que tener en propiedad, empezando por la vivienda. En el resto de Europa Occidental hay facilidades para el alquiler y garantías para el que alquila, vamos a ser sinceros. Y el mercado del alquiler aquí es una parte ínfima casi del total del negocio inmobiliario. Y como tenemos un sistema de compra donde generalmente se compra a crédito y creíamos el individuo que el crédito y la bonanza iba a ser ilimitada, porque nadie preveía la situación que iba a venir desde el 2008 hasta la que empezó en el 2010. Nadie lo veía en este país y todos vivíamos endeudándonos hasta el sumo. Yo he oído a un alcalde de un pequeño pueblo al lado de Zaragoza decir: si a mí me viene un constructor y me promueve un parque de 300 viviendas en mi pueblo, ¿cómo me voy a negar si esto es mejorado para el pueblo? Y vosotros sabéis cómo entra un promotor en un pueblo. Generalmente solía hacer algún servicio para el pueblo, es decir, o poner el polideportivo, o hacer cualquier otra cosa, o la renta de ancianos, o lo que fuera, y luego hacía los cangrullos con la gente del ayuntamiento correspondiente. Y otra cosa que hay que decir: ¿por qué no se sacan al mercado las viviendas vacías que en la ciudad de Salado pueden ser de casi 15.000? Y os habéis contado vosotros un montón de promociones que hay por ahí. No hay que irse muy lejos, en los alrededores de Zaragoza, de promociones que tal estructuran a nada más y que no se van a hacer en la vida. También hay que tener en cuenta otro detalle curioso a la hora de una promoción. Los ayuntamientos se sacan suelo para urbanizar. Tienen que hacer los viales y los servicios necesarios para que anden a construir. Arcosur, ¿qué es Arcosur? Un problema de que ahora no hay dinero ni para hacer siquiera las calles. Siquiera las calles es el problema básico de Arcosur, ni para dar servicios, porque los servicios no los da porque ha fracasado, por ejemplo, el Pocero en Treseña. Porque el ayuntamiento no puede dar los servicios necesarios. Una de las cosas que prometía el Pocero era que iban a poner los servicios necesarios, y el ayuntamiento no ha puesto los servicios necesarios. ¿Y por qué se ha hecho esto? Con convivencia de promotores públicos, políticos,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de historias. No conozco cómo se hizo lo del pocero a través de Caja Castilla-La Mancha en el pueblo y quién intervino por allí, porque había gente que lo que hacía era coger unos dineros y cambiarlos de lado, a los interiores. Aquí hemos tenido una economía totalmente bancarizada y especulativa y ficticia. Aquí las operaciones casaban y el dinero salía de un lado a otro bolsillo. Si la operación se cerraba, no funcionaba ni el dinero ni de aquí ni de acá. Y con ese sistema que tenemos en España, ¿qué se ha producido? Perdone. Yo creo que nada. ¿Qué pregunta quería hacer usted? Pues No, simplemente opinar, de acuerdo. Que hay una señora que está pendiente. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por las exposiciones. Soy del ámbito social, soy colega de Fran, trabajo en una entidad social, trabajo con muchas personas que están en vulnerabilidad social hoy. Muchas son inquilinas, algunas han sido propietarias, y digo han sido porque han sido desahuciadas. Algunas he derivado a Cáritas que les han ayudado para evitarlo, ha sido imposible. Entiendo al juez, la ley es como es, la razón desprovista de pasión, pues es así. Yo soy politóloga, como se le hizo un llamado a los políticos. No soy política, soy politóloga. Creo que hay una incapacidad para poder tomar ciertas decisiones. En el año 2007 yo escuché una conferencia del SEPES, el Servicio Estatal para Público de Suelo y tal, en el que se daba una explicación que era que la vivienda se había convertido en la jubilación futura. El poder tener una vivienda hoy era garantizarte que en el mañana pues tuvieras unos ingresos, y si tenías 2 viviendas, pues si la alquilabas, pues entonces con ese alquiler podías tener una pequeña renta que podía suplementar la magra jubilación de un autónomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una explicación que también hace entender que si de repente el alquiler, ya no hablo del social, sino hablo del privado, es mucho más caro que la cuota de una hipoteca que te está vendiendo un banco, que te está hipotecando al 110%, porque otro 10% de más te lo da para que tú pagues todos los gastos, y todo esto lo estamos viendo, pues al 110% me sale 400 euros la hipoteca y me sale 500 euros alquilar. Fran, tú lo sabes, nuestras personas usuarias, yo trabajo con el colectivo gitano, pues no puede alquilar una vivienda normalizada porque están en las condiciones que están o porque son discriminados, entonces van a alquilar a 500, 600 euros. Entonces, si una hipoteca sale 400, pues ya está, otra respuesta. Porque una persona que gana 1.500 o 1.000 euros al mes, una familia, se endeuda en una hipoteca durante 50 años o 40, o si 35 renegociar de 50, pues doy otra respuesta. Si me sale 500 alquilar a una casa que no es mía y en un año me van a tirar, pues me hipoteco hoy y ya veré qué hago mañana. Entonces, ¿qué pasa? Me venden una vivienda en el barrio Oliver a 50 millones de pesetas o a 60, voy a dar en pesetas porque en este momento no me salen las cuentas, o a 35 millones, en 7 años o 10 años yo he pagado, me quedo en el paro, al cabo de 2 años, luego de renegociar y luego de hacer todo lo imposible, me he quedado sin ella, me ofrece el director de ese banco que alquile mi casa, yo me vaya a otro sitio para poder seguir pagando. Si yo alquilo, resulta que el señor no acepta que yo le alquile esa casa, sino que le alquile a otro y a mí me tira. Eso está pasando. Eso ha pasado hace 6 meses en el barrio Oliver, en una vivienda que la vendieron a 50 millones y la vivienda vale más de 18 o 20. ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza de ese señor que mandó una empresa de tasación, y aquí también hay mucho que decir, de empresas de tasación muy fuertes que han tasado el 100% por encima del valor de una vivienda. Yo compré en el año 2000 mi vivienda en el centro, en la zona consolidada, con muchos pisos vacíos. Renuncié a vivir en la periferia, porque yo en Buenos Aires vivía en la periferia. Yo no vivía el Corralito, pero mis hermanos sí. Y yo no quiero que ningún banco caiga y que me secuestren mi dinero, pero a mí sí me secuestraron un plazo fijo, en el año 85. No voy a decir más. He comprado mi vivienda, me valió 20 millones de pesetas, un piso de 90 metros, pero hoy ese piso vale 60 millones y mi casa sigue en el mismo lugar, sigue siendo del año 32. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, soy politóloga y digo, los políticos tendrán toda la incapacidad que tendrán, pero la ley, señor juez, también tiene
contra la usura, contra la especulación. Otro señor juez decía, ¿cómo puede ser que no nos formaran contra la corrupción? Yo he leído dos sociólogos totalmente opuestos ideológicamente, Salustiano del Campo y Joan Subirats, y dice que en España uno de los mayores problemas, además de la corrupción, es el clientelismo. Entonces, es otro elemento también grave de que muchos ayuntamientos en pequeños, minúsculos, han especulado con el valor del suelo. Fran, desde Cáritas, Cáritas desde hace años trabajamos codo con codo, estamos peleando por una cuota de vivienda social de un alquiler bajo. Hoy por hoy, en el Ayuntamiento de Zaragoza, las viviendas de alquiler social no bajan de 360 euros. Porque se acabaron las subvenciones. Claro, porque no tenemos dinero, se acabaron las subvenciones. El estado de bienestar, cuando estamos en bonanza, bien, pero cuando estamos en flaqueza, ¿qué pasa? El estado de bienestar desaparece. Entonces, la ley tiene muchas herramientas y la Constitución vuestra es preciosa, es hermosa, yo me la he estudiado, es fantástica. Y los poderes públicos, y la ley, y los poderes públicos, y la ley. Entonces, yo lo que pido es que usted tiene las manos atadas para los desahucios de inquilinos, para los desahucios de hipoteca, porque la ley está hecha por los hombres también. Entonces, y los hombres que tienen poder para hacer la ley. Y ahí sí sale mi beta politológica. El poder está dominando. Entonces, hay un margen de interpretación de la ley. Este juez de Navarra, ese magistrado de Navarra, la interpretó a su manera por la ética. Es que la ética también fundamenta el poder y fundamenta la ley. Entonces, creo que hay un margen. Y el margen está en la ley. Es difícil, y normalmente está en Aragón, siempre es difícil. Perdón. Pero lo pido a la ley. Le pido a la ley que lo modifique, que lo modifique. Perdón. Tienen la palabra. Perdona. Ahora contesto un momento y les tengo que comunicar que debido a las intervenciones se nos ha echado el tiempo encima y a las 9 se tiene que cerrar. Creo que son las 9 menos 5, o sea que simplemente contestará al señor juez. Estoy totalmente de acuerdo en que la ley es interpretable. La ley es interpretable en aquellos ámbitos en que la ley tiene lagunas. Ahí es donde el juez debe crear derecho dentro de los márgenes de la ley. Debe llenar esa laguna. Pero lo que no puede hacer es obviar la ley. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que la ley es imperfecta, y yo no estoy de acuerdo, pero la tengo que aplicar. Entonces, yo lo que sí le pediría al legislador es que cambie de mentalidad. Y aquí no solo el legislador, aquí tenemos que cambiar todos de mentalidad, porque todos hemos tratado de hacer negocio. Es decir, los bancos por un lado, las administraciones por otro lado, con el suelo, con el dinero que les ha dejado de entrar, con todo el tema del estallido de la burbuja inmobiliaria. Antes lo cobraban y era se llenaban las arcas de la administración con todo el tema de la venta de viviendas. Pero es que incluso el propio ciudadano, es decir, ya no era comprar una vivienda, es que se compraba por tú lo has dicho, vamos a decir, por especular, pero también por buscarte un fondo, ¿no? Allí. Es decir, siempre te decían, es que si tú alquilas, estás tirando el dinero, eso se te va por un agujero, cómprate una vivienda y es una inversión. Es decir, entonces yo creo que hay que cambiar de mentalidad, porque en el fondo, y eso es verdad, tenemos los políticos que nos merecemos. Si estamos pasivos, si no reaccionamos, es decir, ¿seguiremos teniendo estos políticos? Es decir, entonces, el cambio de mentalidad es de la sociedad en conjunto. Es que no basta que nos saquen, que tiren de nosotros. Es que creo que hay que variar y cambiar las cosas desde abajo. Es decir, pues algo tan sencillo, y ya con esto acabo. Yo siempre me acuerdo de aquel anuncio de Cofidis, que a mí me reventaba, porque además siempre te lo ponían por la mañana, en que ella le hacía soñar a él, que cerraba incluso los ojos así, como tratando de ver aquello que para pedir un crédito, 3.000 euros, con un coche, con unas vacaciones, con no sé qué. Pero, por Dios, ¿qué hay cosas más importantes que todo eso?
hay que cambiar de mentalidad. Hay que cambiar de mentalidad a la sociedad, de arriba a abajo. Porque es que si no, las soluciones sean parciales, sean parches, ¿no? Y se nos caerán a lo mejor pasado un tiempo. Nada más. Bien, pues yo simplemente darles las gracias por haber estado aquí con nosotros y esperando que hayan encontrado alguna idea aprovechable, y como esto va a tener difusión porque es grabado en imagen y sonido y pueden estar viéndonos en estos momentos en directo a través de la página web del Roncal, y dentro de 2 o 3 días en la página web de accionsocialcatólica.com se podrá seguir, o sea, ver de nuevo este foro con las intervenciones de todos, y esperando que vengan ustedes y yendo a estos foros que vendremos en las próximas ocasiones, las próximas conferencias, y que tengan un buen partido de fútbol esta noche, a los que les guste. Muchísimas gracias.